Órale, muchísimas gracias. Estamos para darlo. Bien, vamos a iniciar con este tema muy interesante, muy importante aquí en México. Hablar de evasiones fiscales principalmente dentro del país, enfocándonos en México, viene siendo un problema crítico para las finanzas públicas en cuanto a el ingreso de lo que puede recibir la hacienda en el país. Y con ello, pues vamos a hablar acerca de este tema interesante y que a muchos servidores públicos les llega como que a caer muy mal hablar del tema porque claramente va dirigido a esta persona, este personal en singular, porque ellos son, se supone, servidores del Estado que tienen que estar declarando constantemente los impuestos, pero ¿qué creen? Son los que evaden impuestos. Eso hace que las finanzas públicas del país en la acción recaudatoria sea minúscula. Literalmente, el gobierno no de la recaudación fiscal para poder seguir patrocinando lo que viene siendo las cuestiones de becas para los estudiantes, para los programas sociales que existen en el país, pero al no existir como que esta recaudación necesaria, se llega a tener un lapso muy de endeudamiento en sí ante organismos internacionales o ya bien sea también dentro de la nación con prestamistas de banco dentro de México, en lo cual pues al país se le afecta porque el historial de la deuda sigue creciendo dentro de nuestros parámetros y con el largo de tiempo pues viene siendo algo muy complicado, ¿sí? Bien, en esto vamos a hablar principalmente enfocándonos de que estos servidores públicos utilizan principalmente a personas de la tercera edad o a personas que cuenten con dentro del SAT como personas sin obligaciones fiscales en cuanto a no pagar estos impuestos. En el estado de Guerrero principalmente se habla mucho de que las personas adultas mayores pueden como que dar el nombre, prestar el nombre, ya sea de algún familiar o ya sea de un propio servidor público o a un niño o a un menor de edad, para que puedan ellos evadir estos impuestos, ya que el gobierno no les están exentos totalmente porque no cuentan con esa mayoría o no cuentan con un trabajo remunerado y por ello pueden como que adquirir esos bienes, tanto bienes materiales o inmateriales o bienes muebles o inmueble. En esta investigación que se está trabajando a través de la universidad en la que estoy estudiando el posgrado, principalmente estamos viendo lo que son los objetivos. ¿Qué queremos alcanzar con esta investigación? ¿Cómo queremos solucionar esta particularidad dentro de lo, lo que se está llevando a cabo en la investigación? Bien, principalmente nos vamos rápido con estos objetivos específicos en lo que enmarca principalmente, que viene siendo identificar, pues principalmente las teorías y los antecedentes relacionados con la evasión fiscal, el cumplimiento tributario y la transparencia en la rendición de cuentas. Analizar el marco constitucional y legal que regula las obligaciones fiscales de los servidores públicos y las facultades del SAT, así como con ello también determinar los factores que influyen en la evasión fiscal mediante la aplicación del método instrumentos de investigación. Y con ello vamos a llegar a este cuarto punto que viene siendo la evaluación de la información obtenida para identificar cómo es esa incidencia de la evasión fiscal y comprobar esa hipótesis de la investigación que se sigue desarrollando. La metodología que se está utilizando en este preciso instante pues viene siendo eh, acortándonos en el tiempo. En un caso particular, vamos a hacer el estudio dentro del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, que viene siendo trabajadores que trabajan en el Palacio de Gobierno de acá de Guerrero durante el periodo 2025-2027, donde haremos
con un enfoque cuantitativo. Vamos a analizar, a preguntarles a través de una encuesta de cómo se ve esta manera de las evasiones fiscales, por qué lo hacen o cuáles son esos motivos que los orientan a llegar a ese punto. Con ello también el estudio viene siendo exegético con un alcance correlacional. El diseño viene siendo no experimental, la temporalidad pues transversal porque nada más sería la encuesta por una sola vez. El método hipotético deductivo, la técnica encuesta estructurada, el instrumento pues es cuestionario por escala de Likert y pues la población a la que se va a hacer este estudio van a ser principalmente a los servidores públicos, trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero principalmente. Los resultados y la discusión que se está llegando pues viene centrado a que como se venía mencionando, si los servidores públicos cometen este tipo de actos que son penados dentro de las leyes mexicanas, el SAT es el organismo que se encarga de hacer las recaudaciones de los impuestos principalmente, pero como les he explicado, hay una forma cómo se pueden evadir esos impuestos como tal, en donde claramente se puede llegar a adquirir bienes de muy alto valor sin pagar ese recurso al gobierno, a la federación que deriva de esa compra o de esa venta en sí. Y por ello es muy importante recordarles que este dinero que se utiliza en la recaudación viene siendo para los mismos gastos dentro de México. En ello, pues se destina para hacer el pago de becas, pago de pensiones de adultos mayores, pago de programas sociales en general, pago de becas de todos los estudiantes que estudian hasta el nivel superior y también los posgrados en sí. Y son el dinero que a la federación le falta recaudar porque, si bien se los he dicho, hay maneras de cómo se pueden evadir y es algo que se tiene que regular principalmente. Con ello, pues vamos a hablar que la investigación pues se encuentra, como los decía, en un estado de desarrollo avanzado a ya como que a la mitad, donde estamos viendo este tipo de situaciones complicadas que tiene el Estado para hacerle la recaudación efectiva. Y con ello, pues se estima realizar una encuesta a los trabajadores, medir los índices de evasión de impuestos por parte de estos trabajadores que son trabajadores del Estado en sí. No nos vamos a enfocar en sector público porque ese ya sería también otro análisis, otro estudio aparte, pero aquí es principalmente en este sector público. Con ello, como les decía, utilizan nombre, terceras personas para poder sacar este tipo de evasiones o poder hacerlas, concretarlas en sí. Con ello, pues viene siendo que el Estado se compromete totalmente a las dudas, tiene que sacar de duda porque no tiene financiamiento suficiente por medio de las recaudaciones de impuestos, ya que en México, así como muchas partes de Latinoamérica, se sabe, lamentablemente tenemos eso de la corrupción y los servidores públicos siempre buscan las formas de cómo evadir, ¿no? De cómo estar tratando de quitarle parte de ese dinero, ese recurso al gobierno central. Con ello, pues se va a hacer acerca de mitigar con eso, hacer una tipo de reformulación en las leyes, ideas, iniciativas para que puedan practicarse y hacer efectiva esa recaudación fiscal que necesita el gobierno dentro de estos servidores públicos. Con ello, pues aquí vienen las conclusiones, concluir, determinar el nivel de cumplimiento en las obligaciones fiscales por parte de los servidores públicos, enfocándonos en el estado de Guerrero. Si bien sabemos, México cuenta con 32 estados o 32 entidades federativas y se hace un estudio muy complejo, identificar los principales factores asociados a la evasión fiscal, establecer si existe relación entre evasión de impuestos, la transparencia y rendición de cuentas, cosa que deja mucho de qué hablar aquí en México. Valorar la eficacia, los mecanismos de fiscalización implementados por el SAT, que viene siendo Centro de Administración Tributaria, proponer recomendaciones orientadas a fortalecer el cumplimiento tributario, la cultura de la legalidad y los controles institucionales para llevar a cabo una buena recaudación. Y con ello,
Pues como aportación práctica, la investigación puede servir como base para el diseño de políticas públicas que necesitan y que promuevan una mayor coordinación entre las autoridades fiscales, los órganos de control interno, contribuyendo a reducir la institución pública. Aquí se muestra un poco de bibliografía. Y agradecimientos especialmente a mi equipo de investigación que ha estado trabajando conmigo, a Brian Emanuel, la doctora Guadalupe Hernández, que son principalmente personas muy capacitadas en brindar este tipo de apoyos y de investigar totalmente, al maestro Felipe Ignacio y también a la Universitaria Americana de México, que viene siendo mi institución aquí en México, donde estoy haciendo esta maestría de Derecho Fiscal e Impuesto y, y así como también al CLIC, que viene siendo el Centro Latinoamericano de Investigación y Ciencia, así como la revista científica y académica. Muchas gracias por su atención. Nos estamos saludando.